la situación de la educación en la República Argentina y todo esto que se viene generando y que no sabemos a dónde va a llegar, ¿no? Bueno, le queremos agradecer a Carlos De Feo, secretario general de CUNADO, que nos atienda. Carlos, Gustavo Sacañino te saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo estás vos? Muy bien. Bueno, ¿qué podemos decir de esta situación? ¿Cuál es el camino que van a transitar? Una disputa que cada vez va tensionando más, ¿no? Sí, es una disputa que se va tensionando porque no hay en el horizonte una posibilidad de resolución en la manera en que está actuando desde el gobierno, que no ha abierto absolutamente ningún diálogo y avanzan con imposiciones. De esta manera muy difícilmente se logre resolver el tema. Hay una situación presupuestaria muy complicada. eh, para la universidad en general, y el tema salarial es gravísimo, gravísimo. Hemos perdido la mitad del salario prácticamente en lo que va del año, y bueno, y esto está haciendo que cada día más docentes se vayan yendo de la... y como decía un compañero, los que no se van es porque todavía están viendo para dónde, pero se va a complicar muchísimo la situación de la universidad el año que viene por la falta presupuestaria, por la falta de docentes. Va a haber materias que va a ser muy difícil de poder llevarlas adelante con el plantel que va quedando. Y bueno, y el gobierno, frente a esta situación tan complicada, lo único que nos pone por delante es más más ajuste presupuestario, menos diálogo, no hay paritarias. Y bueno, tenemos que enfrentarlo de alguna manera, porque no es que si no resolvemos esto, la universidad corre gravísimo peligro, ¿no? Carlos escuchaba algunos decanos de distintas universidades que decía que, bueno, algunos se seguían quedando, hacían el esfuerzo para no perder ese puesto en las facultades, lo que significa un prestigio como profesional, pero que muchos tenían que buscar otro camino porque cada vez la situación se iba haciendo más insostenible, ¿no? Creo que allá por el mes de septiembre, no sé si el gobierno fue que estableció una reunión paritaria que ofreció menos de un 6% de aumento frente a lo que establecían cerca de un 60% de puntos nominales de pérdida. ¿Esto fue así? Sí, bueno, fue cuando a fin de septiembre, cuando ya está anunciada la segunda marcha, la del 2 de octubre, la enorme marcha del 2 de octubre, el gobierno decide convocar a una reunión paritaria. Entonces nos hace esa oferta, 6,8 terminó siendo porque le agregó un punto de la pauta general para el Estado. Sí. Entonces nosotros decimos, pero mire, esto es la verdad, tenemos, como usted bien dice, teníamos una pérdida en ese momento 63,5. Nos están ofreciendo el 10% de esa deuda. Los funcionarios reconocen la deuda, pero cuando nosotros le pedimos, bueno, ya que ustedes la reconocen, que entienden que es cierto, bueno, hagamos un cronograma de pago. Nosotros ni siquiera le estamos pidiendo que esa diferencia la salden en un mes ni en 2 meses, si es necesario 3 meses, 4 meses, bueno, discutámoslo, pero hagamos un acta en la que ustedes se comprometen a pagar todos los meses un porcentaje tal que nos permita ir saldando esa deuda, que de todas maneras la vamos a cobrar en el futuro, porque lo que perdimos para atrás ya no lo vamos a recuperar más, ¿no? Claro. Y bueno, los funcionarios ahí se levantaron de la reunión, empezaron a provocar, ahí su secretario de Política Universitaria, que hay que decirlo con todas las palabras, es un energúmeno, un provocador, es una copia fiel, más berreta, si es que esto es posible, que la que tenemos con el presidente, con la actitud que tiene el presidente, de insultar, de despreciar, de descalificar a todo el mundo. Bueno, entonces más o menos lo mismo. Bueno, la reunión terminó de forma, terminó. Nos retiramos porque no íbamos a soportar tampoco ese tipo de actitudes. Frente a esto, bueno, dieron este aumento, pero la situación, eso ni siquiera permitió sacar, hoy tenemos 60% de los docentes y los no docentes bajo la línea de pobreza. Con eso que dieron, no lo sacaron, seguimos estando exactamente igual. Hoy un cargo de 40 horas semanales, es decir, un joven que está en la docencia, sus primeros años, hace investigación, hace extensión, tiene un título, está haciendo un doctorado, o ya lo tiene, está cobrando
820.000 pesos por mes cuando la canasta básica está cerca del 1.000.000 de pesos. Entonces, ¿usted cómo pretende que una persona con esa capacitación no solamente se va al exterior porque hay una fuga de cerebro por Ezeiza, se va a manejar un Uber, porque como ustedes le decían los rectores, algunos tienen vocación y lo siguen haciendo con esfuerzo, es más, todos ponemos, como nos pasaba en los 90, terminamos poniendo plata nosotros para poder comprar los materiales que necesitamos para las clases, o nos ingeniamos para que los alumnos que no tienen para comprar los apuntes lo puedan tener de otra manera, pero finalmente usted llega a fin de mes y en la familia hay que sostener, como se dice normalmente en la calle, hay que parar la olla, y si el sueldo no alcanza, y no alcanza, y usted tiene que irse. Esto es lo que está pasando, ni más ni menos con los docentes, las docentes hoy en las universidades. El salario no alcanza, es despreciable el salario. Entonces, bueno, ya no hay muchísima gente que dé clase por el prestigio que significa estar en la universidad. Habrá algunos, pero como todos en la Argentina, tenemos que trabajar para vivir. Carlos, hoy una noticia decía que este recorte que se ha establecido en el presupuesto universitario es el más grande y el último más o menos fue en el año 92, ¿no? ¿De qué manera ha afectado este recorte en el fondo universitario? Mire, la situación, el 23 de abril, cuando fue esa enorme marcha, el Sí, gobierno la sintió, entonces llamó a los rectores, primero la UBA, también hay que ver que acá hay una cuestión como, siempre parece que las cosas pasan en la Universidad de Buenos Aires, aunque el 80% del sistema universitario no es la Universidad de Buenos Aires, pero bueno, llamaron a él, hicieron un acuerdo para los gastos de funcionamiento, es decir, los servicios. Cuando se dieron cuenta que el 80% le quedaba fuera, después llamaron como 20 días después al resto de las universidades, hicieron el mismo acuerdo, creo que a la UBA le pagaron todo junto y a los otros todavía le están pagando, pero bueno, más allá de eso, el tema es que después la universidad no es luz y gas. Si usted tiene que dar una clase de química, necesita reactivos, porque hay cosas que no se aprenden mirando YouTube. Usted no puede aprender a operar de apendicitis mirando un tutorial de YouTube. Usted no puede aprender geología si usted no va al campo con una piqueta, descubre las piedras y la ve la textura in situ. sí. Esas cosas se necesitan recursos, se necesitan. Bueno, para eso no hay dinero. Usted necesita que las universidades hacen investigación. Si no hay investigación, es un enseñadero. Es como una secundaria complicada, no es eso la universidad. La universidad genera conocimiento. ¿Cómo va a generar conocimiento si no hay un peso para el ítem ciencia y técnica a las universidades? Además, porque en los 90 también pasaba lo mismo, pero usted tenía el CONICET que tenía los recursos, pocos, pero tenía algo y la investigación se podía hacer. Hoy CONICET y las otras agencias de los otros organismos de ciencia y técnica no tienen un peso, entonces recurren a la universidad. Tampoco eso lo podemos hacer en la universidad. Usted tiene las becas para que los chicos puedan seguir viniendo a la universidad. Las becas Progresar valían su valor era de 20.000 pesos en el mes de noviembre, hoy siguen teniendo el mismo valor. Claro, ¿Cuánto dura una tarjeta SUBE que usted carga con 20.000 pesos sí. hoy, por decir, el conurbano, el AMBA, Buenos Aires, La Plata, o las provincias, cualquiera? ¿Cuánto puede pagar de pasaje nada más? No hablemos después de comerse un sándwich, de comprar un apunte, de comprar un blog para anotaciones, de comprar la. No puede, entonces no hay ayuda para los. Y que aparte, como dicen que solamente los ricos van a la universidad, no les preocupan las becas, mentiras. Si el 70% el 50 o 60 o 70% de la población hoy está debajo de la línea de pobreza. ¿Cuántos estudiantes universitarios cree que están debajo de la línea de pobreza? Más o menos en la misma proporción. Entonces hay un 60, más de la mitad de los estudiantes universitarios hoy se ven obligados a no poder ir a clase. Todo esto está haciendo que una universidad, que es uno de los sistemas más grandes de América Latina, junto con Brasil y México, tiene reconocimiento internacional, un sistema científico tecnológico más importante y avanzado de América Ujú. Latina, hoy se están destruyendo. Ujú. Carlos, esto que ahora ha determinado el gobierno diciendo que no están en contra de la universidad pública,
que la universidad pública no es gratuita, es arancelada, que tampoco están en contra de eso, y establecen el tema de las auditorías. Nosotros explicábamos que cuando el gobierno decía que las universidades no se dejan auditar, primero le tiene que pedir el gobierno a la SIGEN para que la SIGEN vaya a auditar las universidades, cosa que sucedió después. Se está distrayendo la atención de este conflicto, más allá de que se intente y se quiera y se debe saber dónde van los fondos que reciben las universidades. Esto tiene que ver con una distracción de un conflicto salarial y de aportes del gobierno a las universidades, ¿se entiende así? Totalmente. Mire, ahora, ¿cuánto hace? Una semana decidieron que la CIGEN audite las universidades. En primer lugar, me causa gracia, son 60 y pico universidades públicas en la Argentina. Tiene el personal para auditar 60 y pico universidades, la CIGEN. Pero si tomaron esta resolución ahora, ¿por qué no la tomaron en el mes de febrero? Claro. O sea, o enero. Hace un año que es gobierno. Son el Poder Ejecutivo. Siguen actuando como si fueran la oposición. Como si alguien siguiera gobernando este país que no fueran ellos. Obviamente que no lo son. Nadie puede creer que, y perdóneme el calificativo, un idiota como el presidente que tenemos gobierna este país. Y lo digo en el sentido tradicional de idiota. Un tipo que es incapaz de vivir en comunidad, que solamente, bueno, no voy a avanzar en la discusión, pero solamente ellos pueden actuar así. Entonces yo digo, son descalificativos porque si aparte auditan las universidades y empiezan a darse cuenta que no es cierto que haya malversación de fondos, porque el 90% del presupuesto que tienen las universidades es para salarios, del otro 10% tiene que pagar los servicios, investigar, hacer políticas inclusivas, comedores, vivienda, en fin, todo lo que, las becas, todo lo que las universidades hacen, lo que quedaría sería una cantidad que ni siquiera le permitiría a Adorni tener una décima parte de los empleados que tiene hoy en el área que manejan en el Ejecutivo Nacional. Entonces, eso es todo una práctica que ya la conocemos de los 90. Empiezan a descalificar para después destruir. Primero adoctrinamos. ¿Cómo no? Adoctrinar. Un presidente que se para en las Naciones Unidas y le dice a las Naciones Unidas que son comunistas a todos los países del mundo, directamente cuando habla de adoctrinamiento se descalifica a sí mismo. Digamos, estas son cosas, aparte hablan de cosas que no entienden, que no conocen, mienten descaradamente, como dijeron que no sabían cuántos docentes había en las universidades, una información que tiene. Después dijeron que no sabían cuántos estudiantes había, cuando el sistema informático universitario lo tienen ellos y saben perfectamente hasta cuántas materias cursaron y todo. Mienten y siguen mintiendo, no solamente porque desconocen, que en primer lugar es por eso, sino también por una política de ataque a las universidades, claramente porque lo que quieren es avanzar en la destrucción de esta universidad, llevar a una universidad pequeña, que solamente dé títulos profesionales, que no genere conocimiento, que no y por último, arancelarla, porque ese es el sueño dorado de esta derecha. Arancelar la universidad no para sostenerla económicamente, porque eso no existe. Hasta las universidades privadas en el mundo, las grandes universidades, Oxford, Cambridge, entonces, reciben subsidio del Estado para hacer las investigaciones que hacen. Entonces, cualquier institución universitaria que genere conocimiento tiene que tener recursos del Estado. Entonces, el arancelamiento es claramente una forma de elitización y una forma de discriminar, que solamente los que pagan tienen plata puedan estudiar en la universidad. Eso es lo que quieren, hacia eso avanzan, que es un totalmente armónico con el modelo económico que nos quieren plantear, un modelo de privatización de la economía, sin desarrollo industrial, con entrega de los recursos naturales, pérdida de soberanía. Pero un país así, hoy tenemos 50, 60% de argentinos debajo de la línea de pobreza, bueno, con todos esos excluidos, ¿para qué quieren esta universidad? Obviamente que no la necesitan. Y hacia esa política van. Yo creo que es una cosa, por eso la virulencia, porque aparte la universidad primero un símbolo de la clase media de la Argentina. La clase media de la Argentina ahora no puede ir de vacaciones, no puede salir a comer
el fin de semana, no puede cambiar el auto cada 5 o 6 años, en fin, lo que implicaba ser de la clase media. Hoy también le van a destruir la universidad. Pero aparte la universidad la defiende, porque es una de las pocas instituciones del Estado que a lo largo de los años, por lo menos hace 30, 40 años, no defrauda a la gente, porque usted sabe que va a la universidad, hace un esfuerzo, estudia 5, 6, 7, 10 años, sale con un título y su vida cambia y su vida mejora. Y esto es lo que la universidad le promete y lo que la universidad cumple. Y eso no lo pueden discutir de ninguna manera. Entonces, la defensa que hay, no solamente de los universitarios, porque las marchas tan numerosas y multitudinarias que hubieron las dos, demuestran claramente que es un valor que la gente no está dispuesto a resignar. Y creo que esta pelea va a seguir. Y probablemente también sea uno de los hechos que marquen su derrota, sin ninguna duda, estoy convencido de eso. Carlos, yo siempre digo, no todo está bien, pero tampoco todo está mal, ¿no? No es cuestión de No, cerrar todo, sino, bueno, hacer un relevamiento y ver qué funciona y qué no funciona. Por ejemplo, la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, que lleva el nombre Néstor Kirchner en algunos sectores, bueno, ahí sí el adoctrinamiento era muy, pero muy evidente. No por eso en todas las universidades se está adoctrinando. Por eso digo, hay que tomarse un tiempo, hacer un mire, relevamiento, tener la logística para poder hacerlo, que eso no es fácil, y con este caso de auditar las universidades, bueno, por ahora son 26. Los primeros cómputos o resultados se podrán ver recién el año que viene. Y mientras tanto, ¿qué se hace? sí, mire, yo le voy a decir lo que usted me dice con respecto a las universidades, yo estoy totalmente de acuerdo. Nosotros hemos venido discutiendo en la universidad, reclamando una nueva ley de educación superior desde el gobierno de Néstor Kirchner. Uh Nunca -huh, fuimos escuchados. uh -huh. La universidad tiene que discutirse a sí misma, tiene que cambiar. Esto que usted dice es un tema menor. El tema más grave es que nosotros seguimos manteniendo las universidades a lo largo de los años, con presupuestos, con creación de buenas nuevas universidades, Uh -huh. con fondos para investigación, con políticas inclusive, las cuales aplaudimos todas, pero todavía seguimos teniendo rezagos de políticas mercantilistas, Sí. de políticas que tienen que ver con la lógica mercantil. La universidad no puede funcionar como una empresa. La universidad tiene que producir, y yo por eso digo, la universidad tiene que hacer política, no partidaria, tiene que hacer política, tiene que pensar un modelo de país y trabajar en función de eso. Ahora, si la universidad funciona en la lógica del mercado, no funciona en la lógica de las mayorías de la sociedad necesita, porque usted, si no tiene si usted quiere que la Argentina, si no fuera, nunca, al principio no fue negocio desarrollar la política energética, para generar el CAREM, por ejemplo, para desarrollar las tecnologías de comunicaciones que nos llevaron al ARSAT y todo eso. Uh -huh. Esas cosas no estaban previstas y no había ninguna empresa que pusiera recursos. Lo hizo el Estado, lo hizo la universidad, y está bien porque hay muchísimas empresas que se crearon y se generaron, dieron mano de obra y mejoraron las condiciones de muchísimas comunidades y de muchísima gente alrededor de esos proyectos. Ahora, esas cosas hay que discutirlas en la universidad y están en discusión y nosotros creemos que hay que seguirla discutiendo y que por más que hoy estemos en un momento crítico, como decía recién, no hay que dejarlas de discutir. Pero es cierto que la universidad necesita mejorar en muchísimas cosas. Uh -huh. Ahora, cortándole los fondos, ajustándola y mandando a su gente a trabajar a otro lado, a otros países para los que formamos nosotros, como nos pasó en la década del 90 o en los 70, que terminamos mejorando la calidad de las universidades de Brasil, expulsando los profesores y las profesoras y los investigadores e investigadoras que había en Argentina. Ese es el camino total y plenamente equivocado. Me parece que esto no implica de ninguna manera que nosotros no sigamos discutiendo en la universidad y tengamos que discutir con todos los gobiernos y con todas las autoridades universitarias, como lo hemos hecho siempre, pero recortando los fondos, tirando los salarios a la mitad, cortando las becas, así no lo vamos a discutir. Más bien se está imponiendo una política por la fuerza y por el autoritarismo, cosa que este gobierno para nosotros ha ido avanzando en forma, yo diría que, por usar una palabra exagerada, espeluznante, porque fíjese,
nosotros me dicen las movilizaciones de la universidad son políticas, más bien que son políticas. Y nosotros lo que estamos planteando es ir a reclamar a un poder del Estado en función de lo que nos ampara la Constitución, que es pedir ante los poderes del Estado que se solucione nuestro problema. Lo estamos haciendo frente al Poder Legislativo, no tenemos recursos, el Poder Legislativo genera una ley de ampliación del presupuesto universitario, como lo hizo, el Poder Ejecutivo lo veta, el Poder Ejecutivo, utilizando las peores artes de la política, que son la tranza, la compra de voluntad, el cambio por cargo, gana voluntades y nos veta una ley. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir pidiendo frente al Congreso de la Nación, porque es el Congreso de la Nación que le tiene que poner le tiene que poner un freno a estas políticas que van avanzando sobre los demás poderes. Si no estamos pareciendo, no, es demasiado autoritario. Yo no quiero exagerar, pero avanzando sobre el poder legislativo y sobre los otros poderes, yo no sé si usted recuerda, así empezó Bordaberry en Uruguay, así empezó Fujimori en Perú, y eso terminó de la peor manera en los dos gobiernos. Entonces yo creo, y en otros países de Centroamérica también, y me parece que acá los argentinos tenemos una obligación que tiene que ver con la República, que tiene que ver con la democracia, que tiene que ver con un acuerdo que hicimos hace 40 años y que nos costó mucho sostener. Yo no me olvido del 2001, lo que es la democracia. Después ha tenido claros, oscuros, hemos discutido, peleado más o menos, pero siempre dentro de determinados marcos. Hoy esos marcos se han caído y es bueno, hay una discrecionalidad. Y cuando a usted no le gusta lo que terminan haciendo, lo corren a palo o lo gasean, como hicieron el otro día en la Universidad de Quilmes. Uno tiene que leer en un diario, kirchneristas persiguen a militantes en la universidad. Después se descubrió que estos militantes, que los kirchneristas, que no sé si porque ser kirchnerista o ser de la Libertad Avanza hoy fuera un delito, hoy lo que es un delito en la Argentina, o por lo menos debería serlo, es reivindicar políticas dictatoriales, pero no identidades políticas, sean las que fueren, que acepten el juego democrático. Y termina siendo que después los libertarios que habían sido perseguidos, uno parece que hasta trabaja para los servicios, se lo vieron en varias veces, es casi un provocador profesional. Entonces, si esas son las políticas que vamos a tener que enfrentar, y entonces vamos a tener que seguir estando en la calle hasta que el Congreso entienda que la potestad de avanzar de consolidar la democracia y de avanzar en lo que la gente quiere, la tienen ellos. Y ponerle coto a un gobierno que, de no hacerlo, terminamos en la peor de los escenarios. Carlos, estamos cerca de la pausa. Le agradezco su tiempo. Vamos a seguir conversando porque me parece que esta situación no se aclara en poco tiempo. Hay posturas muy radicalizadas y eso va a llevar a que el conflicto siga creciendo, desgraciadamente, hasta que el sentido común entienda qué es lo que se debe hacer y que siempre hay que negociar, hay que conversar, no hay que imponer, porque insisto, no todo está bien, pero no todo está mal. Sentarse a conversar y escuchar para después decidir mantener lo que uno piensa o cambiar la decisión, me parece que es lo que lleva al camino democrático. Ojalá en algún momento eso lo podamos ver. Gracias por su tiempo y el deseo de que todo mejore, pero me parece que desgraciadamente lo vamos a tener que convocar nuevamente, Carlos. Bueno, muchísimas gracias. No, si hay un diálogo, si el gobierno que tiene la responsabilidad pone espacio de diálogo, en esto se avanza. Ojalá. 4 años de macrismo, nos llevamos a palo, pero dialogamos, llegábamos a acuerdos a veces peores, a veces mejores, pero pudimos dialogar. En 4 años de un gobierno que yo creo que tiene una política equivocada hacia la universidad, como la tuvo el gobierno de Alberto Fernández, pero hubo diálogo y logramos pasar. Sí. El problema acá es que el responsable de que hace un diálogo, que es el gobierno nacional, no establece los espacios. Así que esperemos que lo haga y que la próxima charla sea ojalá para dar mejores noticias. Carlos, ojalá aparezca ese intermediario que a veces aparece en el gobierno para que lo que dice Milei no sea tan literal y que de alguna manera se le busque un poquito la vuelta para un acercamiento. Ojalá eso sea y con mucho gusto estaremos llevando esa charla. Gracias por su tiempo, Carlos, que tenga una buena jornada. Muchas gracias a usted. A sus órdenes cuando usted necesite. Muy buenos días. Gracias. Carlos De Feo, secretario general de CONADU, bueno, contando la
la situación, más allá de decisiones políticas de un lado o del otro, el tema del desfinanciamiento de la universidad es algo que preocupa y mucho, y cierta política autoritaria en los caminos a seguir también, porque uno puede pensar distinto a lo que establecen las autoridades universitarias, pero sentarse a dialogar, a conversar, para entender la situación, para ver de qué manera se puede avanzar sin hacer un perjuicio generalizado. Llegamos